Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este martes 27 de junio 2023, mes de las graduaciones y los onomásticos, de los recesos, de los finales de curso, como les había yo mencionado en otros videos, desde luego. Y pues espero que a los que se hayan graduado, que les haya, bueno, pues que hayan salido bien, pero que no piensen que esa es nada más la capacitación, todavía les falta encontrar su lugar, yo sé, tendrán que, pues ahora sí que competir inevitablemente, ¿verdad? La competencia por encontrar su lugar en la vida, yo espero que, pues que les vaya bien, quiero ser, digamos, todo lo que se dice, pues optimista y bueno, desde luego, pues al compartirles algunas experiencias, pues no sé, espero que no por lo que me pasó a mí, digamos, se vayan a dar por vencidos. Mi caso no fue, yo no fui burra, yo la verdad no fue burrita ni nada. A mí un accidente me sacó de la carrera porque yo era muy apasionada para el estudio, para mis tareas, para todo. Y entonces, pero bueno, pues ese accidente que me puso discapacitada durante casi 2 meses me hizo perder mi año escolar y de ahí pues tuve que pues reanudar mis estudios poco después, pero ya no fue lo mismo para mí, me hubiera gustado salir igual que mi generación, entonces yo me quedé rezagada ahí, entonces fui una especie de pues pues de intento, ¿no? Me quedé en el, como quien dice, en el intento, pero no me di por vencida y finalmente, ¿quién me lo iba a decir? Sí llegué a tener estudios universitarios, pero ya la vida había cambiado, el sistema había cambiado y yo pienso a eso atribuyo y esa es mi hipótesis del por qué no, pues no se me dieron las cosas como me hubieran gustado que se me dieran porque, bueno, pues ya había bajado el nivel un poco de... No es que haya bajado el nivel, sino que cada generación trae consigo una serie de diferencias en los modelos de estudio y de la aplicación y de asimilación y yo a eso atribuyo. Entonces, pero por eso yo no diría que fue precisamente, y siempre he defendido la educación, desde luego, y bueno, aquí dándole vuelta a mi café instantáneo, porque ahora no me tocó tomar café de grano, sino ahora no es café, y salud, uy, uy, uy. Rico mi café, ya era la sobremesa de un desayuno muy original. Me hice unos huevitos revueltos y con una ensalada de pepino rallado con limoncito y pues ahorita ya estoy tomando mi cafecito. No es tan tarde, son probablemente, ay, ¿qué horas son? ¿Me puedes decir la hora? Ay, Dios, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, Dios! No, no, no. Bueno, en mi reloj marcan más o menos, ¿qué será? Ay, ay, sí se ve, no se ve la hora, pero pues no es tan tarde, ha de ser entre las 10 11 de la mañana, se me hizo un poco más temprano, me he estado levantando más temprano para que me rinda más el tiempo y ahorita precisamente dije, bueno, mientras me tomo el cafecito, lo voy a hacer de manera acompañada y eso me dio la idea de venir con ustedes y pues decirles, aquí estamos, en fin. A ver si ya se recargó muy bien. Bueno, pues entonces, como les comentaba, pues es hora de ir al contenido y agradecer a ustedes los que han hecho posible mi permanencia de alguna manera en estas redes sociales. Se los agradezco. Muchos me dirán, bueno, ¿y a qué le tiras cuando sueñas, mexicana? Si estás nada más ahí, no, estoy promoviendo, estoy defendiendo mis ideas, pero también estoy rehaciendo parte de lo que es con estas terapias del espejito, pero de alguna forma, si ustedes les tocó ver mis videos y los he visto publicados en algunas redes sociales, pues quiere decir
que por ahí el universo trabaja y me ha hecho sentir pues acogida y arropada de algún criterio, o sea que no todo es tan, digamos, es que no puedo decir yo irme a la polaridad de decir, no esto, no lo otro. Bueno, hay casos y casos, ¿no? Pero si están en un caso similar al mío por la pura casualidad que se dé que de alguna manera terminaron sus estudios pero no lograron colocarse bien como les hubiera gustado. Entonces pueden decir, como yo les platicaba manera distinta de estas comparativas en las mujeres en la cultura, ¿no? Yo hablaba antes, para retomar un poco lo que dije y darle un poco de sentido y contexto a esta participación de este día. Pues miren, sí, efectivamente, no es que yo eliminara de mi lista, tampoco la eliminé, sí hablé de Frida Kahlo, pero muy poquito, entonces ahora me toca hablar un poquito más de esa posibilidad, de esa posición, pero desde otro enfoque. O sea, porque yo nomás la mencioné como una mujer, en cierta forma sí fue protagonista, pero de una manera muy, que ejemplifica una especie de, pues sí se le dio la posibilidad de que a través de la pintura tuviera cierta realización y compensación luego de que pues viera su vida que estuvo a punto de ser destruida, pero ella vivió como en una especie de misericordia. Yo quiero pensarlo así, ¿no? O sea, si logró sobrevivir todo ese tiempo con ese sufrimiento, en cierta manera fue porque pues tenía siempre, no perdió la fe. Ese fue un buen ejemplo que nos dejó, que aun cuando tengamos cierta discapacidad, va mucho con esta frase que yo decía, que no permitas que ya lo que no llegaste a hacer te impida hacer lo que sí puedes. Y tiene su mérito porque lo hizo dentro del campo que ella estaba estudiando, ¿no? Porque era pintora. Entonces ya era una estudiante de artes plásticas. Y entonces la pintura le dio una esencia a su vida y una compensación a su sufrimiento, porque fue un sufrimiento en realidad, un esfuerzo que hay que reconocer. Entonces sí fue una de las mujeres protagonistas desde ese punto, desde esa perspectiva. Pero en otra perspectiva lo fue, vamos por orden más o menos de aparición, también lo fue, tuvo sus lados buenos esta señora Antonieta Rivas Mercado, puesto que de alguna apoyó ideas que conllevaran a la mejora de la educación y la libertad de expresión y de las ideas, independientemente de que estas ideas tal vez no fueran lo suficientemente aceptadas en la sociedad, pero es como dice otra frase célebre, no sé quién la dijo, que dice eh, que defenderé todo lo que tú dices porque tienes derecho a expresarlo. Pero como quien dice, al mismo tiempo te estaba dando a entender esa frase, no sé cómo iba, no me acuerdo bien, pero dice, combatiré todo lo que tú dices, pero defenderé tu derecho a decirlo, una cosa así, decía, ¿no? O sea que la libertad de expresión por una parte es una proposición, no se toma como una verdad absoluta. Y desde ese punto y de esa perspectiva es que el estudiante trabaja. Y en esa medida todos los que estamos participando, dando de alguna manera una expresión de manera así muy, digamos, hipotéticamente hablando, o sea, no estamos, claro que tenemos que aclarar ese punto porque muchas veces cuando comentamos o transmitimos una idea, también lo que se llama esto de la idiosincrasia, que vendría siendo una especie de definición, como decir, la idea de todos los que piensan, en general es no va congruente con o coherente o todavía no se empata o se paraleliza con lo que tú estás diciendo.
¿no? O sea, no sé si me doy a entender, pero yo de alguna manera digo, bueno, pues sí, por eso, pero también eso también puede abrir una puerta, la realidad de la intención que tú tienes para expresarla, pero también puede causar reacciones adversas en el sentido de que hay personas que pueden interpretar a su conveniencia esa parte que tú estás diciendo para construir una especie de arma que combata y defienda o ataque o de alguna manera tome estas hipótesis como verdades a medias y las ataque. Entonces, eso es lo que yo pienso es la parte interesante de la comunicación y del periodismo y de, pues, ya sea que hayamos estudiado o no lo que es ciencias de la comunicación, que puede ser una de las ciencias de la comunicación la cultura del arte, porque también a través del arte transmites y puedes causar reacciones dependiendo del impacto que cause tu creación o tu creatividad manifestada en una manualidad, por ejemplo, una pintura, una escultura, una canción, una poesía, una cosa así, una frase dicha. Entonces, por eso tus palabras toman una especie de potencia cuando se enlazan y se introducen en un concepto que puede interpretarse de una manera y causar una reacción. Eso sería una explicación del por qué a veces la libertad de expresión es necesaria para el desarrollo humano. ¿Cómo te van a ayudar a mejorar tu evolución si no conocen tu contexto cultural de manera individual? Y yo creo que esto que yo decía a colación con respecto a... Porque me puso a reflexionar mucho, hice mucha conciencia cuando yo pensé, bueno, fue otra generación la que representaron estos protagónicos de esa generación, como lo fuera en la literatura o en las artes, la señorita o señora Elena Garro. Pero ella manejó una especie de confusión que nunca se interpretó como manera propiamente a que se le pudiera atribuir de manera individual a ella, sino ella era una persona que expresaba lo que sentía, ¿no? Era una mujer que como toda mujer expresa lo que siente y entonces impactada por lo que veía interpretó de alguna manera, le dio uso a sus facultades de sensibilidad para trazarnos a través de su palabra, una visión como lo veía la generación joven de aquella época. Y entonces tal vez, como era muy expresiva, la generación de esa época era muy, muy no era, sí, en cierta forma estaba reprimida, de acuerdo a su género, porque era un medio muy conservador y aun cuando fueras estudiante, obviamente tenía que ser todo lo que tú dijeras a través de, pues concientizado y aprobado para que fuera, difusible, o sea, que lo pudieras difundir. Entonces, mientras estabas en una etapa de estudiante, obviamente si ella no acabó su carrera y el señor Paz si la acabara, era la diferencia por la cual que casi podemos interpretar como si el señor Paz si tomara de inspiración y ella fuera su musa de inspiración. O sea, como se atribuye a la frase de que detrás de todo hombre prestigioso hay una mujer inteligente, o pues podría atribuirse esas, influencia, por decirlo, en
el criterio y formación del desarrollo humano del género masculino, como que estaba muy presente la opinión materna de la hermana de algún género, alguien que representara el género femenino. Entonces, muchas mujeres, malamente se nos han puesto ejemplos de que estamos masculinizadas, porque hubo una época, no, algunas nos estacionamos en esa modalidad de que era una moda unisex, que no ahí no era interesante, o era pues hacer mucho énfasis en si es hombre o si era mujer, con que tú tuvieras la capacidad para desarrollar cierta habilidad, oficio, lo que fuera, eras empleado y contratado, no tenía que ver nada. Entonces, pero eso se daba más en los oficios, en cuestiones de burócratas, de así de, pues de ejemplo de personalidades con criterio más matemático, por decirlo así, porque la matemática es aplicada en su tajo, dependiendo así, al que 2 más 2 son 4. Sí, 2 más 2 son 4, pero 2 más 2 pueden ser 5, porque la capacidad del hombre se valora más. Entonces, si es hombre-mujer, son 5, y hombre son 4 o son 10. No, por decirlo equivalentemente para que me entiendan, ¿no? Si la mujer representa el número 2 o 1, o los nones, y el hombre los pares, en esa congruencia de digamos, de ejemplo matemático, podemos decir que a veces ante la sociedad valía más una pareja de género masculino con femenino, y lo que era atribuible en cuestiones de capacidad entre los dos creadas y formadas en equipo era lo apreciable. Entonces no se veía ahí, por eso se interpretaba así la modalidad unisex. No tenía nada que ver con una deformación del género femenino o masculino, que la mujer quisiera ser hombre o que el hombre quisiera ser mujer. Obviamente yo entiendo esta interpretación como una manera más inteligente y más pues coherente con la realidad de lo que es la naturaleza, lo que defiende los valores de la creación a nivel físico, y que es complementaria a la educación física y mental y emocional y cultural del género humano, ¿no? O sea, no somos precisamente por eso. En la teoría de Sor Juana, obviamente del origen del hombre, decía que era una bola humana donde había dos cabezas. Una era del género femenino y otra del masculino. Y entonces esa bola humana representaba a un ser, aunque fuera deformado, pero era un ser, ¿no? Que se le consideraba. Pero llegó alguien y lo partió en dos. Y por eso la teoría del amor es lo que dice, que él tiene que buscar a su otra cabeza. La cabeza humana que quedó constituida a la mitad tiene que encontrar su otra mitad. Y de ahí viene esta historia hipotética de lo que se pretende explicar, cuál fue la evolución de cómo funcionó el amor. Y luego entonces, cuando se logró el fenómeno de que la misma cabeza encontrara a su otra cabeza, como no la encontró otra cabeza, pero que también le vino más o menos bien embonable, y por eso se produjo la reproducción de un hijo, ¿no? O algo así, porque fue esa diferencia lo que creó, es eso de que los polos opuestos se atraen y entonces crean algo diferente a lo que era su mismo, que no deben de encontrarse. Eso es lo que explica lo que no debe ser la endogamia, porque si tú encontraras una endogamia, encontraras una deformación, y si encontraras otra cosa, es una especie de hipótesis muy razonable, ¿no? Entonces, un poco disparatada esta teoría, me pareció interesante compartirlas por esto del libro de que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ¿no? Entonces vamos aclarando desde ese punto de vista que el hecho de que una mujer, el hábito no hace al monje, como dicen. Una mujer se puede poner un hábito de hombre, pero no por eso la hace masculina. Quiero decir con esto que
puede ser arropada porque temporalmente pueda ella estar de acuerdo con una idea y se haga solidaria de esa idea y por eso la imite o la haga, le dé una interpretación y la transmita. Entonces, eso me parece más sensato explicarlo así, de esta manera, ¿no? Bueno, permítanme tomarme un traguito de café. Lo que sí es cierto que para una sociedad muy misógina, el hecho de que una mujer usara pantalón en la época conservadora era una especie de, este, tomado como una agresión a la masculinidad del ego del hombre, y por eso se podía decir en la época de que Elena Garro conoce a Octavio Paz, es el flechazo al principio del enamoramiento, la adaptación, y después se la comió intelectualmente Paz, la mató. A eso se refieren con que asesinara a Elena, porque la sociedad era más más de aprobar que la inteligencia de una obra era más atribuible al género masculino que al femenino, pero en realidad era una hibridez porque muchas veces al hombre le faltaba esa visión y era la mujer, la pareja, la que lo acababa de aclarar y confirmar y consolidar. Entonces no puedes tú atribuir por separado el individualismo de una manera, es una, pues a mí me parece una estupidez, perdonen la palabra, pero digo, me parece una estupidez la marcha al gay, la marcha al LGB y todo eso, que se siente orgullosa de haber aprobado, que en esa confusión ella se siente realizada por el hecho de que le digan o estén de alguna manera, pues es que está diciendo, me vale gorro si tú dices que soy gay o que no lo soy. Yo defiendo mi inteligencia y me vale. Si para ser inteligente necesito ser gay, pues entonces lo soy y punto y hago esta marcha, ¿no? Yo así lo interpreto. Y bueno, ya, pasamos a otra cosa, a otro tema, porque yo la verdad este tipo de cosas no me gusta ahondar mucho porque realmente ya con lo que les expliqué para mí queda claro que alguien que está moviendo a sus intereses usa ese tipo de fanatismo, como quieran llamarlo, de influencer, fanatismo, inclusive youtuber algunos, que atribuyen ese tipo de, pues como herramienta, la capacidad de que esa incongruencia les funcione para defender alguna especie de beneficio, ¿no? De beneficio, digamos, en dinero, en algo que se pueda sacar, porque le conviene defender ese tipo de grupos porque lo está favoreciendo, lo está enriqueciendo en cierta manera, lo está poniendo como la diferencia que debe ser y lo que no debe ser. Entonces está usando esa influencia y está, pues en cierta manera está perjudicando, como lo hizo en su momento Paz, con decir en su obra que los pachucos eran gente que representaba al mexicano como X y X y X cualidad, o que no eran cualidades atribuibles, más bien eran defectos muy reprobables, ¿no? Como los ponía como los oportunistas, los usurpadores, los que no tenían derecho y se apropiaban de cosas de manera que la única manera de lograr de llegar a donde debían llegar por la buena era pues usurpando o robando alguna idea o haciendo algún acto ilícito, ¿no? O sea que eso no era ético. Desde ese punto de vista, visto por una persona que ha sido favorecida y que ha sido un mi rey, como lo era, Paz era un mi rey, en realidad él era, puede ser que a lo mejor su familia haya tenido algunas épocas de, pues en que tuviera que enmascarar sus estados económicos y que realmente no fuera lo suficientemente solvente, pero ante la sociedad él era un mi rey porque él estaba bien protegido y bien arropado y tenía todo lo que necesitaba, que nunca tuvo que trabajar para estudiar, que fue un niño mantenido, que fue, o sea, que todo el mérito en realidad
fue en parte a que sus papás lo apoyaron en ese aspecto, en todos los aspectos, y no dejaron, a lo mejor si a él hubiera tenido que llevar una hibridez entre lo que era trabajo y estudio, el estudio le hubiera mermado parte de esa capacidad de inteligencia que tuvo cuando se dedicó a una sola cosa, a eso me refiero, ¿no? Entonces, no, o sea, bueno, puede haber muchas hipótesis, yo nomás desde mi punto de vista interpretativo, yo resumo cuentas, los hechos son los hechos ya consumados y lo que hizo ya quedó a la historia, ya pasó, ya lo pasado, pasado, que no nos melle ya. Hay que rebatir esos puntos de vista de manera más inteligente y borrar y tratar de limpiar esa imagen que él dejó. Eso sí, como estudiantes éticos, los mexicanos tienen la capacidad y tal es así que su mano de obra ha favorecido la evolución y el éxito de empresas extranjeras. Entonces eso es innegable para nosotros como una especie de prueba fehaciente. Estamos viviendo en un museo, todos en un museo del futuro, porque ya en el futuro nos van a considerar como piezas de museo. Nosotros fuimos parte de un experimento, pero cuando lleguen otras generaciones tal vez, o ya llegaron para nosotros, que ya fuimos una generación de los 80, porque yo fui generación de los 80, porque dado que es en los años de la década, la tercera década de vida, es la consolidación y es la más importante, yo creo que pudiera decirse, porque representa la madurez, la década de los 30. Ya en los 40 es la consolidación y ya es la madurez, y de ahí viene los 50, que todavía viene a reforzar un poco la década de los 40, y de ahí en adelante en los 60, bueno, ya en los 60 se supone que ya se pasó por todos esos estadios, entonces ya estamos en otra etapa de vida donde no puede decirse que la vida empieza a los 60, desde luego. En eso, desde ese contexto yo no estoy muy de acuerdo, porque no empiezas capacitándote. Se supone que ya cuando llegaste a los 60 tienes cierta capacidad y ya pues no te puedes poner en un plano de estudiante, ¿no? O sea, no hay argumento que avale eso de que vas a tener que recuperar el tiempo que perdiste. Ya si tú no estudiaste en el tiempo que te tocó capacitarse, cuando ya llegas a los 60, aunque puedas adquirir la capacitación, la vas a adquirir, pero ya digamos, a lo mejor ya no la asimilas al 100%, sino al ritmo que tenga tu cuerpo, al ritmo que tenga tu inteligencia y tu... Eso es lo coherente, es lo que quiero decir, y no le pongo un número, le pongo un X porcentaje, un Y porcentaje, pero no puede decirse que es lo mismo que la asimilación que tuvieron los que tuvieron la oportunidad de estudiar en la década de los 20 o 30 todavía. Entonces yo digo que eso es lo que avala más esto, y que entonces la obsolescencia ya sería cuando tú adquieres una capacidad después de los 40 años, ya no estás, por eso eres obsolescente para ese criterio de evaluación, de asimilación de inteligencia que se hizo desde los 20 30 y 40 años, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces ese era mi inquietud, porque yo como extemporánea, eso es lo que me tocó. Y ese es el conocimiento que adquirí, porque involuntariamente me tocó ser un poco de fósil. Pero yo les digo, fue un accidente. Yo tuve un accidente que me estuvo 2 meses hospitalizada por una cirugía de mama, porque un golpe me mandó ahí, ¿no? Con un trauma. Pues yo tenía ahí una especie, estaba yo apenas en mi etapa de desarrollo, tenía yo 11 años, 12. Y, y entonces tuve que repetir un grado de primaria 3 veces. Entonces eso me hizo obsolescente cuando yo llegué, bueno, me hizo obsolescente prematura, porque yo no estaba obsolescente. Y me tomaron como si fuera un fantasma, como que ya no siento
pero bueno, sí me apoyaron en cierta manera, me avalaron y me dijeron sí, cuando reciclé, cuando hice retomar mis estudios de manera extemporánea y pues me dieron cierta, pues pues credibilidad, ¿no? Luego ya después perdí algunas facultades con otro accidente. Digo, no, yo me persigue el karma de esto, de los accidentes. Primero fue ese y desafortunadamente este accidente que tuve de los ojos porque por usar la prótesis visual fue otro tipo de impedimento que me dio esa discapacidad. Entonces, como les digo, son cuestiones que ya uno no está, digamos, no puedo yo pensar que me tomen como una influencer, aunque para todos yo era tan normal por haber hecho el uso de ese, bueno, porque no se me consideraba discapacitada por usar lente de contacto, pero yo cuando traté de tomar un trabajo con, con lentes así normales de contacto blandos, todavía pude desarrollar otro estilo de capacidad, pero digamos de una manera más reposada, pero que también ya venía encaminada de alguna manera a decir, pues es que tú no naciste con esa, tuviste que adaptar ciertos, ¿cómo se dice? Pues prótesis para que pudieras funcionar de una manera normal, ¿entienden? Entonces lo que yo quiero decir con todo esto que les digo es que yo hice prácticamente una adaptación y ahora pues para hacer una adaptación en edad adulta ya con una discapacidad plenamente declarada que no se puede este hacer como lo hice en mi otra etapa porque ya mis ojos rechazan la prótesis, ya me dicen no, quítame estas chingaderas. Cuando he hecho las pruebas así, bueno, eventualmente sí lo he intentado, ¿no? Porque me dicen que otras personas que fueron, intervenidas con una cirugía similar a la mía de trasplante de córnea, han usado prótesis de lente de contacto de nuevo, pero pues yo como tuve, en realidad es un problema ya de fisiología, de formación del ojo, del globo ocular, yo creo. Entonces no encuentro todavía, o tendría que buscar una prótesis que me hiciera esa balona para que yo pudiera, nuevamente incluirme como una persona, digamos, en el grupo que es normal, que no necesita prótesis, ¿sí me entienden? Eso fue lo extraordinario que yo, francamente, tuve que digerir y tuve que aceptar. Entonces, pues, sí, yo sé que hay muchas oportunidades en apariencia, pero la realidad me muestra otra cara. Entonces yo no puedo decir o echar la cara o culpabilizar otros factores, sino que ya lo comprobé. Entonces tengo que buscar la manera de hacer lo que no, lo que sí puedo hacer dentro de lo que no me está permitido. Y por eso mi vida es un poco distinta y por eso tal vez me busco a veces, pues, en esas comparativas que no salga muy bien, calificada, pero bueno, yo procuro, digamos, tratar de explicar y pues esta extroversión que me ha surgido ha sido un poco una manera adaptativa como una herramienta para sobrevivir y para poder valerme por mí misma dentro de lo que pueda. Pero sí, obviamente yo sí sé que tendría que buscar desde luego, si la vida me lo permitiera y las condiciones me fueran favorables, pues sí, tendría que ser un poco así, ¿no? Pero bueno, pues somos personas que entonces sí está más que justificada que tengamos una especie de tutorial o de persona que nos supervise o que eventualmente nos esté, pues, trazando el camino para que así nuestro recorrido no sea tan de tanto esfuerzo que nos provoque otra discapacidad. Por eso, por ahí me voy, ¿no? Porque entonces, esto del queratocono, fíjense, yo se los trato de explicar de acuerdo como a mí me lo explicaron. Y yo, pues he percibido algunos cambios
con esta adaptación de la córnea, pero sí de repente con esto calor que hubo, por ejemplo, yo sentía una especie de agotamiento, pero también los ojos se deshidratan y requieren que los esté hidratando, que les esté poniendo ahí su cataplasma o su gotita de agua, o que esté más en una especie de reposo, porque si hago mucho esfuerzo también, entonces el ojo se inflama más. Entonces, dentro de un ambiente más aclimatado, más digamos que no sea tan extremoso, ni tan caluroso, ni tan frío, me he podido mantener más o menos vigente, pero si hubiera sido al contrario, sí resiente uno mucho. Tal vez el calor porque a veces es más, se percibe más el dolor y luego, sí, son unos dolorazos de cabeza. Entonces por eso me bloqueo, yo creo, a eso atribuyo yo que también sí me haya sentido noqueada, porque yo sentía que sí se me inflamaba y de repente pues ahí me pongo mis fomentos y todo. Pero si hubiera estado en un lugar donde no puedo darme ese auxilio, pues imagínense, sí se siente la ansiedad y entonces inevitablemente nos irritamos o manifestamos otro estado de ánimo. Entonces los estados de ánimo y todo también son congruentes con el malestar que sentimos, incluso una persona que esté facultada o capacitada para apoyar y asistir a enfermos, a enfermos con sus evaluaciones, se ve en esos términos cuando le toca a él protagonizar una enfermedad momentáneamente, pues sí, el conocimiento puede hacer que se sienta o sobreestime mucho su conocimiento, ¿no? O subestime o no se sienta él mismo capaz de curarse. O al contrario, si exagere mucho en los cuidados o no sé, o se vaya hasta que encuentre el equilibrio y la adecuada información que le permita, pues darse cuenta de eso, de qué es lo que le afecta para evitar esos cambios tan drásticos, ¿no? Porque pues sí, por ejemplo, lo que deshidrata mucho la córnea puede ser las bebidas alcohólicas, la adicción al tabaco, el estar sin tomar agua, deshidratado. Otro factor sería entre los factores que provocan eso, y esto lo digo como un apoyo a las personas que ya han pasado por cirugía de ojos, independientemente que haya sido un trasplante o una curación con el aparato de rayos X, porque la FACO era una operación que se hacía por una especie de fricción dentro de una máquina o de ultrasonido y era diferente al efecto de los rayos X. Entonces cuando se hacía lo de la fricción ocasionaba ciertamente una erosión controlable por los líquidos y la humedad que producía el aparato de ultrasonido, pero ya cuando es el aparato de rayos X hace que se reseque un poco más lo que es el lagrimal o se por completo quede inutilizable y el ojo necesita de humedad. Entonces eso es lo que yo me estuve informando antes de hacerme de haberme atrevido a someterme a esta cirugía, porque yo no soy la cirujana oftalmóloga, pero de alguna manera les hago esta aclaración. Y claro que por efectos comerciales a veces no está permitido que esta difusión para que se le haga uso o no sé, por motivos comerciales, pero eso es, yo pienso, antiético. Yo pienso que si a mí me favoreció una cirugía como la FACO, yo tengo que, pues yo conozco esa cirugía, también debe tener sus beneficios si es menor y si el rayo es un momentito nada más y es como un toquecito y nada más corrige las dioptrías necesarias para que el ojo vuelva a retomar su visión como lo debe ser, pues también tienes sus, y yo debí de haberme hecho a lo mejor esa cirugía a tiempo, pero como yo dilaté el tiempo en hacerme la cirugía, eso ya no me favoreció, porque llega a tener una serie de dioptrías que prácticamente me causaron el mismo efecto que causa un glaucoma, que te quita la capacidad visual y te la afecta, y pues sí, necesitaba yo de la prótesis. Entonces fue una cosa muy diferente y por lo tanto pues sí, ha sido mi vida, pues
yo no pensé que esta etapa de mi vida llegaría, digamos, con ver si no me hubiera hecho esta cirugía, porque sí, ya me veía yo con mi, pues así, estudiando el braille, cosas así, o no sé, pero sí fue para mí un impacto que tuve que asimilar de una manera muy bruta, muy estúpida, muy rápida. Y pues todo, la cicatrización no es tan rápida como uno lo pretende. Además, la alimentación es otro factor que ayuda, porque hay que, por ejemplo, si los betacarotenos, está otro tipo de alimentos que pueden ayudar, ¿no?, a mejorar y a acelerar la cicatrización, pero si se está produciendo factores que bloquean esa cicatrización, pues se retrasa, y eso es lo que yo he visto. Entonces yo en mi impaciencia, si quiero ver o todo, pues tengo que aprender a tener paciencia y no acelerarme, y eso es lo que me ha ayudado en parte pues sí. Pero bueno, ya les digo yo, esto que les comparto es meramente un pequeña, bueno, si yo sumen la confirmación de las personas que a lo mejor no les es lo que no te dicen cuando te van a hacer una cirugía de trasplante de córnea, y sí te cambia la vida en todos los aspectos. Y bueno, ya dejando a un lado eso, pues lo bueno es que sí, mi memoria de elefantito me ha permitido hacer todas estas evaluaciones, y por eso les agradezco mucho a las personas que me hayan llegado compartido estos videos tan interesantes. Pero desde luego, fíjense que yo no me identifico como escritora. Una parte de mi vida sí lo pensé, porque a mí me gustaba mucho la oratoria. Incluso me acuerdo que sí llegué a participar en la primaria en uno o dos, pero pues es que la memoria tiene que ver mucho con la habilidad que veas, y también como tú interpretes, y tienes que sentir lo que interpretas para poderlo dar a conocer. Pero si tienes una memoria selectiva que solo se acuerda de cosas y retrasa un poquito su reacción, pues no sé si algún defecto. Pero es que acuérdense que en la época de nuestras mamás, cuando se hacían le pasó mucho a algunas generaciones con esta manera de traer a los hijos, porque antes no eran cesáreas, sino nosotros no fuimos hijos de cesáreas, fuimos hijos ya de una manera natural, y entonces les daba una ayudada con unas pinzas. Entonces extraían, cuando se estaba pasando el tiempo del que estaba ya la madre muy contraída, entonces agarraban las pinzas y jalaban y todo eso, y entonces o retrasaban un poco los nacimientos, y ese pequeño retraso hacía que no hubiera la suficiente oxigenación en el cerebro, o sea, al principio de vida, en la formación. Entonces sí se alcanza la normalidad, pero con un ligero retraso. Yo atribuyo este factor físico porque lo he observado en algunas personas. Entonces, en mi caso no fue tanto que me jalaran con pinzas, simplemente que a mi mamá se le estaba pasando la etapa. Decía, no, pues que vete a caminar, y yo no nací y que no sé qué, y ya después nací, ¿no? Porque ya la habían regresado, había llegado al hospital y la regresaron a la casa, y luego mi abuelita volvió a llevar a mi mamá. No, 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 esto ya urge y punto, y tal. Y entonces ya nací yo, es lo que me platicaba mi mamá. Yo no sé si esto tenga que ver, pero sí, algunas personas en la investigación que llegué a hacer, sí apretaban, porque luego la cabecita venía un poquito medio escondida, y les daban un poco para que acabara de salir, ¿no? Porque estaba muy estrecho el conducto, entonces le daban así, la jalaban, y es una manera se supone que tenía la capacidad de hacerse, digamos que se hiciera más, pues angosto, no,
más abierta para que pasara por ahí la cabeza y pues naciera el producto. Pero también mi mamá tuvo un accidente de soltera, fíjense, tuvo fractura de pelvis y ella tuvo que ser soldada porque tuvo que, le pusieron molletón, la atropelló un camión y casi, pues la partió casi a pues sí, le partió lo que es la pelvis y tuvo que ser hospitalizada y permaneció y todo. Entonces decían que a lo mejor no iba a poder tener hijos y yo fui la segunda hija, ¿no? Entonces, y dice, nunca engordé tanto como cuando tú naciste. Entonces yo también, pero yo no tuve la culpa de que mi abuelita la llenara de productos así que para que naciera bien, porque mi abuelita era medio extranjera, su suegra, la mamá de mi papá, le daban muchos atoles de avellanas, de almendras, porque esa era la creencia que en temporada fértil en otra cultura, con eso hacían que los huesos y todo se fortaleciera en la madre y no sé qué, ¿no? Bueno, eran creencias. Yo no sé qué tanto tenga que ver eso, pero desde luego que ya, digamos, yo no tuve la culpa, yo ya vine por casi como quien dice, fui un segundo milagrito, ya a partir de mí, ya los otros hijos fueron menos traumáticos, yo creo, de mi hermana, la que siguió al último, ¿no? Pero los dos primeros son los hijos que más quiso mi mamá, a lo mejor porque le costaron más trabajo y tenía que cuidarlos y a lo mejor porque fuimos, no precisamente porque hayamos sido los mayores, ¿no? Pero sí se veía un poco ese cuidado y esa consideración. Entonces ya desde ahí pues sí te buscas un poquito de antipatía por parte de los que siguieron y porque ya como que sientes una especie de diferencia que los está excluyendo de eso, de esa competencia que tienen todos los hijos por ser los favoritos de los papás, ¿no? Pero les digo, sí, también mis hermanos tuvieron, los más chicos, algunos, por ejemplo, una porque tenía problemas de que ya de bebecita estuvo a punto de que le hicieran una cirugía, fue mi hermana menor, ¿no? Rosana, se estaba ya quedando así como a punto de que tuviera una peritonitis en chiquito, imagínense, y a última hora pudo evacuar y ya se le quitó esa molestia, dejó de llorar y todo eso, pero la tuvieron que llevar al hospital. Mi mamá también, aunque tenía bastante experiencia ya porque pues ya había tenido 4 hijos, eso fue lo que también la sacó un poquito de, pero también se preocupó y la llevó con quien la ayudara, ¿no? Y ahí en el último instante se salvó de una cirugía porque también le iban a cirugiar. Y mi otro hermano, el otro chico, también nació Davidito con una, pues algo del corazón que tenía, como abierto prematuramente, o no sé qué dijeron los doctores. La cosa es que di- dijeron, bauticen este niño y con eso se le va a quitar y casualmente así fue, lo bautizaron y pues aparte que tuvo una buena apoyo médico y le pudieron dar lo que necesitaba, yo no tengo los detalles, pero sí también se escapó, también tuvo ese peligro de... Y mi otra hermana, pues sí nació sana, pero también tuvo un problema de deshidratación muy fuerte, mi hermana Marisa, que se le, que, que no quería tomar agua y todo eso, y pues le tuvieron que poner suero y todo eso. Y o sea que todos, mi mamá pasó por una serie de detalles con esas experiencias que nos platicaba, que decía, híjole, pues sí debió pasar sus buenos sustos y entonces en la medicina no hay una última palabra, sino ahí sí existen las individualidades y las excepciones. Entonces hacer colectivo todo esto, de todo es normal y todo eso se ha exagerado por fines industrializados que no va con estas profesiones tan honorables como son la medicina de los primeros años de la natalidad, donde se tiene una inmunidad muy deficiente y se tiene que trabajar y entonces vale la pena justificar aun cuando haya modernizado los aspectos de terapias y tratamientos medicinales, siempre existen esas posibilidades. Entonces
yo pienso que no podemos prescindir tampoco de esa especialidad y pienso también que por lo mismo esto siempre va a ser un reto para nosotros, y sobre todo cuando hay temperaturas que nos llevan, ya que si sentíamos como que tuviéramos un trinche, que estábamos en un infierno, nos faltaba vestirnos de rojo, ¿verdad? Pero es que cuídense, no dejen de, no escondan todavía sus ventiladores, sus abanicos, sus trajes de acuerdo al verano, porque también se avecina otra ola de calor en los próximos días, que ya no, ya estamos a principios del mes de julio, dijeron, ¿verdad? Pero esperemos que ya con esta experiencia hayamos tomado las debidas precauciones para hidratarnos. Y bueno, pues yo creo que eso era muy interesante de aportar en realidad. Sale pues, los veo luego y pues por aquí nos estamos siguiendo hablando. Ya voy a reanudar mis actividades diarias. ¿Ustedes gustan?